Sale en el libro de 1 Samuel, capítulo 16. Sí. ¿Ok? La semana pasada estuvimos estudiando. ¿Y qué es lo que sucedió la semana pasada? Pues que Jonathan, que era el hijo de Saúl, no hizo mal y Saúl lo iba a matar, pero no lo mató. Y también Saúl hizo una cosa de que no estuvo bueno, de que desobedeció las órdenes de Dios. Entonces recuerda que Sí. Dios le dijo de que matara al rey Sí. y también de que no dejara nada. Y dejó las vacas y eso. Entonces lo dijo de que era para darle sacrificio a Dios. Pero Dios no se beneficia con los sacrificios. Dios se beneficia y Dios lo que quiere es la obediencia de nosotros, que es la obediencia de nuestros corazones. ¿Me entiendes? Hay muchas personas de que estamos trabajando y estamos haciendo cosas pero no estamos obedeciendo a Dios. Y Dios, a todas esas cosas que usted le está haciendo a Dios, a Él ni le hace caso. Porque Él ama a las personas de un corazón obediente. Ok, vamos a ir al capítulo 16. Vamos a empezar en el versículo 1. Mira yo dónde estaba. Ay, Dios. ¿Por qué yo estaba tan para allá? No sé. Sí, usted sabe. Tiene que saber. Ok. Un día el Señor le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo va a estar triste? ¿Hasta cuándo va a estar triste por causa de Saúl? ¿No recuerdas que yo lo deseché como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ve a Belén, y allí vas a visitar a Jesse, porque uno de sus hijos será el próximo rey de Israel. Y Samuel le preguntó: ¿con qué pretexto voy a ir si Saúl llega a saber a qué voy? ¿A qué? ¿A qué voy? De seguro me matará. El Señor le respondió: llévate una becerra de vacada y di que vas a ofrecerme un sacrificio. Llama luego a Jesse para que te acompañe en el sacrificio y allí te diré lo que tienes que hacer y consagras como rey a quien yo te diga. Samuel hizo lo que el Señor le dijo. En cuanto llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron temerosos a recibirlo y le preguntaron, ¿vienes con intenciones pacíficas? Fíjate lo que le pregunta. Pues prácticamente, ¿qué es lo que sucede? Casi siempre cada vez que un profeta o alguna persona que hablaba por Dios iba a algún lugar, ellos pensaban de que iban a venir a decirle cosas malas. Entonces por eso ellos le preguntan, ¿vienen en condiciones, en intenciones pacíficas? Y Samuel le respondió, sí, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor, purifíquense y acompáñenme. Fíjate, él le va a ofrecer un sacrificio al Señor, entonces quiere que ellos se purifiquen. Cuando va a estar con la presencia del Señor, uno tiene que estar puro. Uno tiene que estar puro porque Dios no le gusta, no se asocia con las cosas sucias. Y Samuel purificó también a Jesse, a sus hijos, y los invitó al sacrificio. Fíjate, ¿qué fue lo que sucedió aquí en el versículo 1? En el versículo 1. Le dijo a Dios que porque estaba triste, porque él ya sabía que Saúl ya no iba a ser más el rey. Sí. Entonces Dios le dice todo eso, ¿por qué estás triste? Le pregunta, ¿por qué estás triste? Entonces él le dice, bueno, ve para la tierra esta que lo voy a mandar, ve para Belén, que allí te vas a encontrar con Jesse y uno de sus hijos va a ser el nuevo rey. Entonces Samuel le pregunta, y ven acá, y entonces este hombre se entera de lo que va a suceder, porque él sabía bien de que Saúl era violento. Y lo vamos a ver más adelante, vamos a ver cómo Saúl es, que Saúl era violento. Entonces, y no quiero que este hombre se entere. Entonces dice Dios, bueno, usted lo que vaya ahí y hágame una ofrenda. Si él le pregunta cualquier cosa, pues usted hágame una ofrenda allí. Y entonces hágame una ofrenda con Jesse, que es el papá de la persona que yo voy a escoger como rey. ¿Ok? Entonces cuando él va para allá, ¿qué sucede? De que hay unas personas, las personas le preguntan, ¿qué viene? ¿A qué viene? ¿Viene en paz o viene a decirnos cosas malas que hemos hecho? Porque casi nadie le gusta escuchar
las cosas malas que han hecho. Eso sí, le gusta escuchar las cosas buenas que han hecho, pero las cosas malas no se lo diga porque te dicen no me juzgue, que sé yo que sé cuándo, pero y no es bueno, ¿ok? Entonces aquí en el 6 dice, y cuando todos estuvieron reunidos, Samuel vio a Elías y pensó, seguramente este es el que Dios ha escogido. Pero el Señor le dijo, no te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura, porque este no es mi elegido. Yo soy el Señor y veo más de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro al corazón. Entonces, fíjate, Samuel ve a ese muchacho, ¿no? Entonces dice, este va a ser. Pero Dios dice que él no mira la apariencia de la persona, que él lo que mira es el corazón. No determina lo que tú hagas, que sé cuánto. A veces que tú haces muchas cosas, pero las cosas las estás haciendo para que otras personas te miren y no con buena actitud. Dios le gusta a las personas que hagan las cosas de a corazón. Y luego Jesse llamó a Abinab y lo puso enfrente de Samuel, pero este dijo, tampoco este elegido el Señor. Jesse presentó también a Sama y Samuel repitió que tampoco este era el elegido del Señor. Jesse le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo que el Señor no había elegido a ninguno de ellos. Bueno, Jesse presentó a uno, Jesse le presentó a otro, después le presentó a 7 de sus hijos y le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Y le preguntó, ¿estos son tus hijos? Jesse respondió, falta uno, que es el menor, pero él anda cuidando las ovejas. Y Samuel le dijo, manda a traerlo, porque sin él no podemos sentarnos a la mesa. Pues seguro que era el que faltaba, ese era el que iba a ser, yo creo. Vamos a ver si ese es o no. Jesse mandó a traerlo, y cuando este llegó, lo invitó a pasar. Era un jovencito rubio, de hermosos ojos y de agradable apariencia. Entonces el Señor le dijo a Samuel, este es mi elegido, levántate y conságralo. Samuel tomó entonces el cuerno en donde llevaba el aceite y lo ungió como rey en presencia de sus hermanos. Y a partir de ese día el Espíritu del Señor estuvo sobre David. Fíjate, el Señor le dice, este es mi elegido. ¿Qué hizo Samuel? Samuel entonces tomó el cuerno en donde llevaba el aceite y lo ungió como el rey de la presencia de sus manos. Y a partir de ese día, ¿qué sucedió a partir de ese día? El Espíritu del Señor estuvo sobre David. Desde ese día ya el Espíritu del Señor viene sobre David. Y usted sabe que el Espíritu, cuando tiene el Espíritu del Señor, usted hace muchas cosas buenas. Porque Dios tiene el Espíritu, usted tiene el Espíritu de Dios y todo lo que hace Dios es bueno. Después de eso, Samuel regresó a Rama. 14. Como el Espíritu del Señor ya se había apartado de Saúl, un espíritu maligno de parte del Señor lo atormentaba constantemente. Entonces sirvientes le dijeron, sabemos que te atormenta un espíritu maligno que viene de Dios. Te sugerimos que envíes a algunos de nosotros para que busque quien sepa tañer el arpa. Así cuando tu espíritu sea atormentado, este tocará el arpa y la música calmará tu espíritu. Y Saúl le respondió. Bueno, entonces Saúl, tú sabes que tenía un espíritu malo, que el Señor se lo había mandado. Pero entonces que los sirvientes de él le dicen, vamos a buscar una persona que sepa tocarle el arpa para que te calme cuando tú te sientas de esa manera. ¿Ok? Y Saúl le respondió, 17. Sí, vayan y busquen a alguien que toque bien el arpa y traiganlo acá. Uno de sus sirvientes le dijo, yo conozco a uno de los hijos de Jesse, el de Belén. Toca muy bien el arpa. Es un joven valiente, fuerte y aguerrido. Además, es prudente cuando habla y muy apuesto. Y el Señor está con él. Ya ellos sabían ya de que el Señor estaba con él. Vamos a ver a quién es. ¿Tú me entiendes? Dice que él conoce a un hijo de Jesse. Vamos a ver quién va a ser.
Ya sabemos quién va a ser. Entonces, Saúl envió unos mensajeros a Jesse para que le dijeran, envíame a tu hijo David, el que cuida las ovejas. Entonces era David el Señor el que Manuel había ungido, el que en él está el Espíritu de Dios. Ok. Jesse tomó un asno, lo cargó con pan y una vasija de vino y un cabrito, y por medio de su hijo David se lo envió a Saúl. Bueno, lo mandó con comida y todo. Cuando David llegó, se presentó ante el rey, y en cuanto Saúl lo vio, quedó tan complacido que lo hizo su escudero. Luego Saúl mandó que le dijeran a Jesse, te ruego que le permitas a tu hijo quedarse conmigo, pues se ha ganado mi estimación. Era como los sirvientes le habían dicho, de que era obediente, de que era inteligente, de que era una persona que hacía las cosas bien. Y entonces tanto le gustó a Saúl, que Saúl se quedó con él, le pide permiso al papá. Le dice, Saúl mandó a que le dijeran a Jesse que si David se podía quedar con él. ¿Ok? Cuando el espíritu maligno venía de parte de Dios y atormentaba a Saúl, David tomaba el arpa y la tocaba. Y con esto Saúl se calmaba y se sentía mejor, y el espíritu maligno se apartaba de Saúl. Fíjate, David tiene el espíritu de Dios, y cada vez que le tocaba el arpa, el espíritu malo salía. Fíjate la combinación que hay ahí. Fíjate. 17. Ahora vamos para el capítulo 17, ¿no? Los filisteos volvieron a reunir sus tropas en Soco, un pueblo de Judá, y acamparon en Efes-Damim, entre Soco y Azeca. También Saúl reunió a los israelitas y acamparon en el valle de ella y se prepararon para presentar combate. Fíjate, los filisteos vieron a reunir sus tropas en Soco y en el pueblo de Judá y acamparon en Efes-Damim, entre Soco y Azeca. También Saúl reunió a los israelitas, acamparon en el valle de Ela y se prepararon para presentar combate. ¿Qué quiere decir? Que los filisteos se prepararon para presentar combate. ¿Y quiénes? Y los de Judá, los israelitas también se prepararon para pelear. 3. Un valle separaba a los dos ejércitos. Los filisteos estaban de un lado del monte y los israelitas estaban al otro lado. De las filas del ejército de filisteos salió un guerrero llamado Goliat, que era de Gat, el cual medía unos 3 metros de altura. Llevaba puesto un casco de bronce y una cota de malla, también de bronce, que pesaba 55 kilos. Fíjate, entonces de la parte de los filisteos había un gigante. Sí. ¿Ok? Entonces tenía un casco de bronce y tenía todo. Y era un gigante y tenía todas esas cosas. Y tenía una cota de malla también de bronce. Y la cota de malla, ¿usted no sabe cuánto pesaba? Pesaba 55 kilos. ¿Qué viene siendo como cuánto? Que viene siendo como 100 libras por ahí, ¿no? Sí. Kilos, ¿no? Sí, como 100 libras más o menos, ¿no? Algo así. 50, sí. Sí, como 100 libras. Una placa de bronce le protegían las piernas y llevaba al hombro una jabalina del mismo metal. Entonces llevaba una jabalina del mismo metal de bronce y también llevaba placas que le protegían las piernas. y estaba bien preparado. ¿Y era qué? Un gigante. El asta de su lanza era gruesa como un rodillo de telar. Y la punta era de hierro y pesaba unos 6 kilos. Su escudero iba delante de él, también tenía un escudero. ¿Me entiendes? Con fuertes gritos, ahora fíjate lo que dice, va a decirle él, con fuertes gritos el filisteo le dijo a los soldados israelitas, ¿para qué se forman en orden de batalla? Yo soy un guerrero filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. Escojan
a uno de sus guerreros para que venga y luche contra mí. Dice, bueno, escojan a un solo guerrero para que peleen contra mí. Si en la pelea él me vence, nosotros nos pondremos a su servicio. Pero si yo lo venzo, entonces ustedes serán nuestros esclavos. Todavía añadió el filisteo, en ese día yo desafío al ejército israelita que venga uno de sus guerreros y pelee contra mí. Él es gigante. Y todo el mundo, vamos a ver lo que va a suceder. ¿Existieron los gigantes? Sí, sí existieron los gigantes. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? De que él dice, de que venga uno y que pelee contra él. Y el que le gane, los filisteos van a servir a los israelitas, pero si él le gana al israelita, ellos van a ser esclavos de los filisteos. Entonces, fíjate cómo dice en el 11, y cuando Saúl y el ejército de Israel oyeron el resto de filisteos, se quedaron atónitos y se llenaron de miedo. Bueno, cuando ese hombre, para vencerlo, un gigante, y está armadísimo, y entonces se llenaron hasta Saúl y el ejército, todos se llenaron de miedo por el reto que le estaba haciendo. El tamaño que tenía hasta yo. ¿Me entiendes? Pues sí, yo le dieron miedo también. Sí. El 12. David era hijo efrateo de Jesse, el de Belén de Judá. Acuérdense que David es de Judá, de Belén. ¿Tú me entiendes? De Belén. Tenía 8 hijos y cuando Saúl era rey, él ya era de los más ancianos del pueblo. Fíjate, David era del hijo de Efrateo Jesse, el de Belén de Judá. Tenía 8 hijos. Cuando Saúl era rey, él ya era de los más ancianos del pueblo. ¿Qué quiere decir? Que papá de David ya era ya estaba grande ya. Sus 3 hijos mayores eran parte del ejército de Saúl y habían salido a luchar contra los filisteos. Se llamaban Eliab, el primogénito, Alinabá y Samá. ¿Ok? Y siguieron a Saúl, pero como David era el menor, iba y volvía del campamento de Saúl a Belén porque tenía que cuidar las ovejas de sus padres. ¿Se recuerdan de que él estaba tocando el arpa a Saúl? Pero también él tenía su trabajito, pues cuidaba a las ovejas. ¿No se recuerdan que cuando Samuel fue a hundirlo, a echarle el aceite, ¿no? Para decirle, escogerlo como rey, él se encontraba todavía en el campo, trabajando con las ovejas. ¿Ok? 16. Durante 40 días seguidos, y mañana y tarde, el filisteo Goliat estuvo desafiando a los israelitas. Por 40 días estuvo diciendo eso y haciendo eso, y véngase uno, y que uno va a pelear conmigo, y por 40 días estuvo haciendo eso. Uno de esos días, Jesse le dijo a David, su hijo, ve al campamento y llévales a tus hermanos 20 litros de trigo tostado y estos 10 panes. Lleva también 10 quesos de leche y entrégaselo al comandante de batallón, pero asegúrate de que ellos estén bien y tráeme algo que pruebe que están bien. ¿Ok? Entonces papá, Jesse, coge a David, que es el más chiquito, y le dice, mira, lleva esta comida a tus hermanos que están allá. Entonces, tráeme noticias de cómo están. ¿Ok? Él quiere saber acerca de sus hijos. Mientras tanto, 19, mientras tanto, Saúl y su ejército luchaban contra los filisteos en el valle de Ela. 20. Y David se levantó muy temprano, dejó las ovejas al cuidado de otro y fue a cumplir el encargo de su padre Jesse. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando gritos de combate. Y pudo ver cómo ambos ejércitos se formaban uno frente al otro para entrar en batalla. Cuando él llega, ya están listos para pelear. Entonces un ejército están gritando las palabras que ellos gritan cuando van a combatir. ¿Ok? Entonces David dejó el encargo en manos del que cuidaba las provisiones.
y corrió a donde estaba el ejército para saber si sus hermanos estaban bien. Lo mismo que el padre le dijo, a ver si, ve a ver. Pero mientras hablaba con ellos, oyó que Goliat, el guerrero filisteo, se puso en medio de los dos campamentos y lanzó el mismo desafío de los días anteriores. ¿Qué quiere decir? De que oyó cuando Goliat se paró y empezó a decir lo mismo que estaba diciendo anteriormente. ¿Qué es lo que decía anteriormente? Que peleara con él y ganara, ellos lo iban a servir. Y si ellos... Ahí nada más. Entonces fíjate cómo dice aquí. También vio como al ver guerreros filisteos, los soldados israelitas se echaron a correr llenos de miedo. También vio, fíjate también lo que vio que al ver al guerrero filisteo, los soldados israelitas se corrieron cuando vieron al soldado. Empezaron a correr. Mientras unos a otros se decían, ¿ya vieron a ese soldado? Siempre viene y nos desafía a pelear contra él. ¿A quién lo venza? ¿A quién lo venza? A quien lo venza, el rey Saúl lo colmará de riquezas y además le dará una hija en matrimonio y su familia quedará libre de pagar tributos. Entonces David le preguntó a los que estaban allí cerca, ¿qué recompensa se le dará a quien venza a este filisteo y libre a Israel de semejante afrenta? ¿Quién es este filisteo? Fíjate cómo dice David, ¿qué recompensa se le dará a quien venza a este filisteo y libre a Israel de semejante afrenta? ¿Quién es este filisteo incircunciso para provocar al ejército del Dios vivo? Fíjate lo que le dijo. ¿Quién es este filisteo incircunciso para provocar el ejército del Dios vivo? Y los demás soldados estaban hasta corriendo y tenían miedo. Oh, sí. Y entonces fíjate lo que dice David, que es más chiquito y es menor. ¿Quién es este filisteo incircunciso para provocarle el ejército de Dios vivo? Pero ustedes se recuerdan también de que él era chiquito, Sí. pero que también, ¿qué es lo que sucedió? Que el Espíritu De Dios estaba con él. Fíjate, los dos los del ejército le dijeron lo mismo que ya le habían dicho en cuanto a quién venciera a Filisteo. 28. Pero cuando Elías, su hermano mayor, lo oyó hablar con los soldados, se llenó de ira contra David y le dijo, ¿a qué has venido? ¿Con quién dejaste nuestras pocas ovejas en el desierto? Yo sé que te crees muy valiente y también sé que por malicias ha venido a ver la batalla. Le está diciendo de que sabe que se cree muy valiente. Pero que nomás vino a ver la batalla. Entonces, que él vino a ver la batalla por malicia, por cosas malas para ver, ¿tú me entiendes? Con malicias. David le respondió, ¿y qué es lo que he hecho? Se no ha hecho nada. Tú solo hablas por hablar. ¿Tú me entiendes? Y se apartó de sus hermanos y se fue con otros soldados para ver que la confirmaran lo que había oído y le dijeron la misma respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? Que el que venciera al gigante se iba a casar ¿con quién? Con una mujer. Con la hija del rey, ¿no? Con el rey, sí. Sí. 31. Pero alguien oyó el comentario de David y cuando Saúl supo, mandó que lo llevaran a su presencia. Que alguien oyó lo que David había dicho. ¿Qué fue lo que había dicho David? ¿Quién es el incursuso este? Sí, ¿quién era el que iba? ¿Quién es el incursuso este? Para que habla así mal. Ajá. Del Dios de nosotros que somos del Dios verdadero. ¿Tú me entiendes? Entonces cuando una persona parece que le dijo eso a Saúl, Saúl lo manda a llamar. Pero alguien oyó el comentario de David y cuando Saúl lo supo, mandó que lo llevaran a su presencia. Entonces lo manda a llamar. Entonces David le dijo a Saúl que no se desanime nadie por causa de ese filisteo.
este siervo tuyo irá a pelear con él. Fíjate lo que está diciendo. No te examines que yo voy a pelear con él. Pero Saúl le dijo, no creo que puedas pelear con él, pues todavía eres muy joven y él ha sido un guerrero desde su juventud. ¿Qué quiere decir? De que el viejo, el gigante, siempre ha peleado desde chiquito, de su juventud, y de que él, David, está muy pequeño, no tiene experiencia. David le respondió, si yo soy el pastor de ovejas de mi padre, sí, yo soy el pastor de ovejas de mi padre, pero cuando un león o un oso viene a llevarse a un cordero de rebaño, yo salgo tras el león y el oso y lo hiero y lo libro de sus fauces. Si el animal me ataca, con mis manos lo agarro por las quijadas y lo hiero hasta matarlo. Fíjate, dice que cuando él está cuidando las ovejas, si viene un oso, viene un león, él coge y los persigue y los coge con las manos. Eso no podía ser. Con la mano y lo hiero, fíjate que dice, que lo hiere hasta matarlo. Sí. ¿Qué clase de David ese? No importa si es un león o un oso, tu siervo los mata. No importa quién sea, si es un oso o si es un león, él los mata. Y este filisteo incircunciso es para mí como uno de esos animales, porque ha provocado al ejército de ¿quién? De Dios. Del Dios vivo. Entonces quiere decir de que Goliat para él es como uno de esos animales. ¿Por qué? Porque ha provocado al ejército de Dios vivo. Todavía añadió David, va a seguir hablando David ahora. Fíjate, el Señor me ha librado de las garras de leones y de osos y también me librará de filisteos. Fíjate, eso es que está hablando y está haciendo, las cosas que está haciendo es por fe. Fíjate lo que está diciendo, el Señor me ha librado, no es que se ha librado por él mismo, es el Señor, eso es fe. ¿Tú me entiendes? El Señor me ha librado de las garras del león, de los leones y de los osos. Y también me librará de este filisteo. Tiene fe de que Dios lo va a librar de ese filisteo porque lo ha librado de los osos y ¿de quién? De los leones. Eso es fe. Disculpen. Y Saúl le respondió, ve pues y que el Señor te acompañe. Entonces Saúl le puso a David su propia ropa y le puso un casco de bronce sobre la cabeza y lo cubrió con una coraza. Y David se colocó la espada al cinto e hizo el intento de caminar, pues nunca había portado un equipo así. Y como no pudo caminar, le dijo a Saúl, no puedo moverme con estas cosas, porque nunca las he usado. ¿Ok? Y desechó esos arreglos militares. ¿Qué quiere decir? Que todo eso lo dejó, lo quitó. ¿Tú me entiendes? Lo dejó. ¿Tú me entiendes? Estaba muy pesado para él. Y tomando su bastón, fíjate, tomando su bastón de pastor, escogió del arroyo 5 piedras lisas y la puso en su morral. Luego tomó su honda y fue al encuentro de filisteo. Fíjate, tomó su bastón cogió 5 piedras lisas y la puso en su morral y luego tomó su honda y fue en contra de filisteo, que también se encaminó hacia David precedido de su escudero. ¿Qué quiere decir? Que se iban a encontrar. Ya viene esta pelea, van a encontrarse ahora el gigante con el David, que es un muchachito. Cuando el filisteo vio a David, lo miró con desprecio, pues este era un jovencito rubio y bien parecido. ¿No me entiendes? Entonces el filisteo le gritó a David, ¿soy acaso un perro para que vengas a darme de palos? Y maldito a David
en nombre de sus dioses y maldijo a David. Entonces fíjate, le dice, ¿soy acaso un perro para que tú vengas a darme con esos palos? Y también lo maldijo a los nombres de los dioses de él. Y lo amenazó. 44, y lo amenazó. Ven acá que conmigo voy a alimentar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Fíjate, dice, ven acá que contigo voy a alimentar, dice que con David él va a alimentar a los rapiñas, a las aves rapiñas y a los animales salvajes. Pero David le respondió, vamos a ver lo que David le dice ahora. Tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Fíjate, él le está diciendo, usted viene con lanza y viene con de todo y jabalina contra mí, pero yo vengo. ¿Con quién? Pues con Dios. En el nombre del Señor, vengo con Dios, ¿tú me entiendes? Vengo con Dios, el ejército, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, que ha provocado a Dios, Sí. y entonces va a venir ahora con Dios, y en el nombre de Dios él va a venir, ¿no me entiendes? Hoy mismo, eso es lo que está diciendo él, David se lo está diciendo, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. No está diciendo que yo lo voy a vencer. Es el Señor el que va a entregarlo en sus manos. Porque sin el Señor, David no puede hacer nada. Y nosotros sin el Señor, nosotros no podemos hacer nada. Nosotros sin el Señor no podemos. Entonces nosotros tenemos que tener esa fe. ¿No me entiendes? Fíjate cómo dice aquí, te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza. Y los cadáveres de tus compatriotas se los voy a dar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Así en todos los pueblos se sabrá que hay Dios en Israel. Dice que le va a cortar la cabeza y que lo va a vencer. Y que cuando él lo venza, todos los pueblos van a saber Que hay Dios. de que hay un Dios en Israel, que es el verdadero Dios. 47. Toda esta gente va a saber que el Señor no necesita de espada ni de lanzas para salvarlos. La victoria es del Señor y Él va a ponerlo a ustedes en nuestras manos. Eso es fe. Eso es fe. ¿Qué estaban haciendo las demás personas? Estaban corriendo y eran soldados y eran personas mayores, ¿no me entiendes? Pero también hay que recordar una cosa, de que el Espíritu de Dios estaba en David. Fíjate cómo le dice, toda esta gente van a saber que el Señor no necesita ni de espada ni de lanzas para salvarlos. La victoria es del Señor y Él va a ponerlo a ustedes en nuestras manos. Si todos nosotros dejáramos todas las peleas y todos los problemas a nosotros, se los dejáramos al Señor. Pero Él dice que le demos los problemas, que Él se encarga de ellos. Nosotros como que no tenemos suficiente fe. No, yo tengo que arreglar, yo lo voy a arreglar, no lo necesito. Nosotros necesitamos a Él. Así mismo es. Todos necesitamos a Él. No te platiqué del pleito que hubo entre dos morenas que trabajaban conmigo. Se estaban peleándose. Y otra le dijo, otra morena le dice, déjenselo a Dios. Y dice una de ellas que se estaba peleando, Dios, yo lo tengo. Yo lo tengo. Entonces siguió peleando. Siguió peleando. Yo lo tengo. Ok, 48. Cuando el poderoso filisteo se encaminó para encontrarse con David, este rápidamente se colocó en línea de combate frente a Filisteo. Metió su mano en el morral y sacó una piedra y la colocó en su honda y la arrojó con fuerza al filisteo. La piedra se incrustó en la frente de Goliat y este cayó con la cara al suelo. Fíjate, ¿cuántas piedras tenía él? 5. Y utilizó una. Y la primera fue con la que hizo. ¿Qué hizo? Que le cayera en la cabeza. La piedra.
escogió 5, Ajá. pero nada más utilizó una. Una. Y esa que le hizo, Pues le la tocó piedra se incrustó en la frente de Goliat y este cayó cara en con la cara al suelo. Así fue como David venció al filisteo, con una honda y una piedra, con una honda y una piedra. Lo hirió de muerte sin necesidad de usar la espada. Eso nomás. Sin necesidad de usar la espada. Luego corrió, desenvainó la espada del filisteo y se subió sobre él para rematarlo. Y finalmente le cortó la cabeza y cuando el ejército de los filisteos vio que su gran guerrero estaba muerto, se dio a la fuga. ¿A qué son las patas? A correr. Mejor no dijimos que nos dábamos. Pero los del ejército de Israel y los de Judá lanzaron fuertes alaridos y se fueron por todo el valle en persecución de los filisteos y los siguieron hasta la puerta de Cron por todo el camino que va a sacar allí. Gad y Ecrón. Los filisteos quedaron tendidos, heridos de muerte. 53. Después de perseguir a los filisteos, los israelitas volvieron y saquearon su campamento. Por su parte, David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, aunque las armas del guerrero las guardó en su tienda. ¿Qué hizo? Las armas del guerrero las guardó en su tienda. ¿Y qué? Y la cabeza la llevó para Jerusalén. Vamos a ver qué va a hacer con la cabeza. Saúl vio a David cuando salía para luchar con el filisteo y le preguntó, fíjate, este es en el 55, fíjate lo que está sucediendo aquí ahora. Saúl vio a David cuando salía para luchar contra el filisteo y le preguntó a Abner, que era general de su ejército, ¿quién es el padre de este joven? ¿O esto pasó antes de...? Esto pasó antes que David fue a tocarle, ¿verdad? Sí. Okay. Saúl vio a David cuando salía para luchar contra el filisteo y le preguntó a Abner, que era el general de su ejército, ¿quién era el padre de ese joven? Y Abner respondió, su majestad me va a perdonar, pero le juro que no lo sé. Entonces el rey ordenó, pues averigua quién es su padre. Ok, van acá, ¿y por qué le está averiguando quién es su padre? ¿Usted no se recuerdan de lo que estaba sucediendo con... ¿Con quién? Con Saúl y David. ¿Para qué fue? ¿Cómo se conocieron ellos? Pues primero se conocieron cuando lo agarró de tocar el arpa. El arpa, y ahora dice que no lo conoce. ¿Quién es él? Pues yo por eso yo creo que esto tenía que haber pasado antes. No, lo que pasó antes, él primero conoció a David porque tenía eso. Entonces después es cuando viene la guerra, ¿no? Entonces él conoció a David. ¿No conoció a David? Pues hizo como no lo conocía. No, pero ahí dice que no lo conoce. Ahí dice que no lo conoce. Pero siempre recuérdese de que él tenía problemas de que vino un espíritu malo en la cabeza. ¿Que usted me entiende? Y entonces también David, nada más que iba y le tocaba el arpa, pero siempre David regresaba con su papá. ¿A qué? A trabajar. Sí. ¿Ok? Vamos a seguir aquí a ver lo que dice el texto. Su majestad me va a perdonar, pero le aseguro que no lo sé. Entonces el rey ordenó, pues averigua quién es su padre. Cuando David volvía de matar al filisteo, fíjate, cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó del brazo y lo llevó ante Saúl, mientras David llevaba en su mano la cabeza del filisteo. Y Saúl le preguntó, dime, jovencito, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, mi padre es Jesse de Belén, siervo de tu majestad, de su majestad. Capítulo 18.
Este va a ser el último que vamos a hacer hoy. ¿Okay? Después de que David terminó de hablar con Saúl, sucedió que Jonatán se cariñó con David y lo quiso como a sí mismo. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es Jonatán? Jonathan es el hijo de Saúl. El hijo de Saúl. Entonces vio la forma y las condiciones de quién era David y qué, y lo quiso como a él mismo. Y de esa misma forma de que Jonathan amó a David, de esa misma forma Dios quiere que nosotros nos amemos, sí. Que nos amemos como nosotros mismos, sí. Que nos amemos a uno al otro como si fuéramos nosotros mismos. Sí. Ese día Saúl tomó a David a su servicio y ya no lo dijo volver, y ya no le dejó volver a su padre. ¿Ok? Además, Jonathan y David hicieron un pacto de amistad, pues Jonathan lo quería como a sí mismo. Otra vez lo vuelvo a repetir. Hicieron un pacto de amistad porque se querían como si él mismo. Hasta que se quitó su manto y otras ropas suyas y todo se la dio a David junto con su espada, su arco y su talabarte. Hizo un pacto, ya, hicieron un pacto. Entonces en el pacto que hizo, se quitó el manto, se quitó la ropa suya y todo se lo dio a David, junto con su espada, su arco. Hicieron un pacto porque él amaba a David como si fuera él mismo. ¿Usted me entiende? 5. David iba a donde quiera que Saúl lo enviaba. Y tanta inteligencia mostraba que Saúl lo ascendió por encima de sus jefes del ejército y era respetado por todo el pueblo y por los siervos de Israel. Recuérdense de que el Espíritu de Dios vivía en David. Entonces, al ver la forma en que David actuaba, Saúl lo pone como jefe del ejército y que todo el mundo lo respetaba también porque él venció ¿a quién? Al filisteo, al gigante. Después de que David mató, el 6, después que David mató al filisteo Goliat y regresó con el ejército, las mujeres de toda la ciudad israelita se reunieron para recibir al rey Saúl y danzar y cantar al son de panderos y otros instrumentos musicales. Fíjate, las mujeres empezaron a cantar acerca de las cosas, pero en sus cantos y danzas decían, Saúl mató a miles de guerreros, pero David mató a más de 10,000. Fíjate, Saúl mató a miles de guerreros, pero David mató más de 10,000. Acuérdense de esto porque esto lo vamos a estar escuchando varias veces a través que vamos a leer esto. Entonces las mujeres están diciendo, Saúl mató a miles de guerreros, pero David mató a más de 10,000. Entonces vamos a ver qué sucede. Cuando Saúl oyó esto, ¡ay Dios! Se enojó mucho, pues le desagradó escuchar que a David lo reconocieran haber matado 10 veces más soldados que a él. Así que dijo, ahora solo falta que David se quede con mi reino. Ya toda la gente le están elogiando más a David que al mismo Saúl. Entonces ya se pone celoso en cuanto a eso. Y desde ese día le empezó a tener mala voluntad. Y entonces empezó a cogerle odio. Y para que tú veas, él hizo una cosa bien, una cosa buena. Y entonces, porque así es el celo. Cuando ven de que una persona hace una cosa mejor que otra, siempre va a existir el celo. Y no sé por qué, pero eso mismo sucede entre nosotros. Existe el celo, estamos trabajando para Dios y estamos haciendo las cosas para Dios, pero existe el celo. Sí. Y entonces eso no debe ser así. No debe ser así, pero así no es. Nosotros debemos ser como Jonás con David, que lo quiera él como si a él fuera él mismo. Sí. ¿Ok?
10. Al día siguiente, el espíritu maligno enviado por Dios atacó a Saúl. Y este andaba como loco por toda la casa. Y mientras David tocaba el arpa, como todos los días, Saúl andaba con una Una lanza en la mano. Fíjate, al día siguiente el espíritu maligno enviado por Dios atacó a Saúl. Y este andaba como loco por toda la casa. Y mientras David le tocaba el arpa. ¿Y qué hizo él? Él andaba con una lanza en la mano. Y David tocando el arpa, pero él andaba con una lanza en la mano. De pronto Saúl arrojó la lanza contra David, esperando dejarlo clavado contra la pared, pero David lo esquivó 2 veces. Fíjate, quiso matarlo con la lanza, pero de todos modos, el Espíritu de Dios estaba con David. ¿Me entiendes? Y entonces le tiró como 2 veces, ¿no? Sí. Y David se le escapó. 12. Saúl ya vivía temeroso, porque era claro que el Señor ayudaba a David y se había apartado de Saúl. Ya él se da de cuenta. Él se está dando de cuenta de que el Señor está ayudando a David y que el Señor se ha apartado de él. Ya él se ha dado cuenta de eso. Ya Saúl se dio cuenta. Por eso Saúl también se apartó de David. Entonces, fíjate para que tú veas, cuando él ve de que el Señor se ha apartado de él, y ve que David, sabe que David está con el Señor, en vez de seguir con él, se aparta de David. Por eso Saúl también se apartó de David y lo puso al mando de 1000 soldados, lo que permitió a David entrar y salir libremente de la ciudad. ¿Qué hizo? Se apartó y lo mandó a que peleara para ver qué va a suceder. Sin embargo, actuaba con prudencia en todo lo que hacía y el Señor lo ayudaba en todo. Todas las cosas que hacía David, el Señor estaba con él ahí. Y al ver Saúl que David se comportaba inteligentemente, más temor tenía de él. Sí. Cada vez que él veía cómo actuaba y de la forma que él, le cogía más temor, le cogía más odio. ¿No me entiendes? Todo en Israel y en Judas amaban a David, porque él lo dirigía en sus campañas militares, que todo el mundo, todos los soldados de él lo adoraban porque era el dirigente y era inteligente. ¿Tú me entiendes? 17. Un día Saúl llamó a David y le dijo: voy a darte por esposa a Merab, mi hija mayor, con la condición de que seas mi hombre fuerte en las batallas del Señor. Y es que Saúl pensaba: si él muere, no seré yo quien los mate, sino filisteo. Fíjate, él está pensando que no lo quiere matar, en que David se va a morir. Entonces él está pensando en matarlo, pero no quiere matarlo él mismo. Él quiere que los filisteos lo maten. Hoy voy a darte mi esposa en Merab, mi hija mayor, con la condición de que seas mi hombre fuerte en la batalla, con la condición de que sea mi hombre fuerte en la batalla. Y no se recuerdan cuál era el pacto de él, que le venciera al gigante. No le iban a darle el hijo, pero entonces ahora aquí él le está dando la hija con la condición de que sea el hombre fuerte en la batalla. ¿Tú me entiendes? Por eso se lo está dando, pero él le había quedado en que él le iba a dar la hija, ¿en qué? Al que venciera. Pero aquí se lo está dando con otra mentalidad. Con la mentalidad de ¿qué? De que sea el hombre fuerte y que siempre vaya a todas las batallas. Y es que Saúl pensaba así: él muere, no seré yo quien lo mate, sino los filisteos. David le respondió: ¿pero quién soy yo? ¿Qué valor tiene mi vida o la de mi familia en Israel para que yo sea el lleno de su majestad? Pasó el tiempo y el día en que Merab, la hija de Saúl, debía ser entregada por su esposa David,
resultó que Saúl la dio a Adiel el mejoladita. El mejolatita. Fíjate, cuando él le tenía que dar la esposa a David, ¿a quién se la dio? Resultó que Saúl se la dio a Adiel el mejoladita, se lo dio a otra persona. Sin embargo, Mical, la otra hija de Saúl, estaba enamorada de David. Y cuando Saúl lo supo, eso le pareció bien. Pues pensó, le voy a dar a Mical para tener bajo control y para que los filisteos se ocupen de él. Entonces llamó otra vez a David y le dijo, todavía está pensando en que los filisteos se ocupen de David porque le cae mal, le tiene envidia. ¿No me entiendes? Por el cantito. Esta vez sí serás mi yerno. Ahora dice, sí, esta vez sí vas a ser mi yerno, ¿ok? Te vas a casar con mi hija, Mical. Y mandó, 22, y mandó a su sirviente a que en secreto le dijeran a David, el rey te estima mucho y todos los servidores te quieren bien, anímate y acepta ser su yerno. Fíjate, él le manda a decir a la gente que le diga a David que todos ellos, que él lo quiere y que acepte ser su yerno. Los sirvientes de Saúl fueron y le dijeron esto a David de manera confidencial, pero David les respondió, ¿ustedes creen que es poca cosa ser el yerno del rey? Si se da cuenta, yo soy un hombre pobre de poca estima. Cuando los sirvientes le dijeron a Saúl lo que había dicho David, Saúl respondió, dígale a David que no se preocupe por la dote, que solo quiero 100 prepucios de filisteo. Esa será la dote a mi venganza sobre mis enemigos. Fíjate, él había dicho que el que venciera le iba a dar a su hija, pero ahora aquí dice que le está diciendo a Saúl, a David, que no se preocupe porque David quiere dar algo, ¿no? Pero que le está diciendo aquí que no se preocupe. Entonces, ¿qué es lo que quiere que haga ahora? Que le dé 100. Dígale a David que no se preocupe por el dote, que solo quiero 100 prepucios de filisteo. Esa será el dote y mi venganza será sobre mi enemigo, que quiere que el dote que quiere que David le traiga va a ser la muerte de los enemigos, pero al mismo tiempo él quiere mandar a David a que vaya a pelear para que le suceda algo. Pero lo que Saúl quería, que David cayera en poder de los filisteos. ¿Y por qué me estoy adelantando yo? ¿Por qué me estoy adelantando? Y no lo voy a hacer más, Jesús. Habla donde la Biblia habla. Me estoy adelantando, no puedo adelantarme más, por favor. Pero que Saúl quería era que David cayera en poder de los filisteos. Cuando los sirvientes del rey le comunicaron a David lo que Saúl pedía para hacerlo su yerno, le pareció una buena idea antes que el plazo se cumpliera. Fíjate, David cuando escuchó eso, está bien, vamos a hacerlo así, porque yo quiero pagarte, está bien, vamos a hacerlo así. ¿Okay? Se preparó con su gente y fue y mató a 200 filisteos y llevó los presupuestos y se lo entregó al rey. Entonces Saúl le dio por esposa a su hija Mical y David se convirtió en su yerno. Sí. Pero 28. Pero al ver Saúl que el Señor le ayudaba a David y que su hija Mical lo amaba, fíjate, ahora se da de cuenta de que el Señor sigue ayudando a David. Y ahora también se da de cuenta que su hija lo ama a David. Sí.
tuvo más temor de David. Ahora tuvo más temor, ese en 29, tuvo más temor de David y se convirtió en su peor enemigo. 30. Y cada vez que los jefes de Filisteo luchaban contra los israelitas, David obtenía más victoria que todos los oficiales de Saúl, por lo que su fama fue en aumento. Sí. Ok, vamos a parar aquí. Paramos en 19.